Buenas noches, saludos. Esta noche hablaremos del infierno de muerte y horror de los migrantes en el Darién. Muchos quedan atrapados y mueren en la manigua y otros terminan en las fauces de los cocodrilos. La regularización, fórmula del próximo Congreso para la migración ilegal en las fronteras colombianas. El Chocó está inundado, las aguas arrasan con lo poco que tienen miles de familias, un SOS de los damnificados a todo el país. Viajar a Bogotá desde Cajamarca dura 6 horas, pero la vía actual le promete mínimo 17 horas de travesía. Urgen UCI pediátricas en el país. Las enfermedades respiratorias están ensañadas con los niños y no hay en dónde atender tanta gente. El dólar volando y la gente rezando ante el fantasma de la recesión mundial. La volatilidad de la divisa puede desestabilizar la economía. El hambre acosa a 800 millones de personas en el mundo. En Colombia hay 4.2 millones de seres humanos. Las selvas del Darién desatan un infierno de horror y muerte para muchos migrantes que dejan sus vidas en medio de su afán por llegar a los Estados Unidos en una peligrosa travesía. A continuación verán ustedes imágenes y testimonios muy sensibles de migrantes que no alcanzan a vencer la dureza de la selva y otros que quedan incluso entre las fauces de grandes cocodrilos. Atravesar la selva del Darién es un acto en el que los migrantes lo dejan todo. Algunos lo logran, otros se quedan sin fuerzas, rezagados y resignados a que el inclemente tiempo pase. ¿Cómo se llama usted, señor? William Monterola. Pida una ayuda para que lo vengan a buscar. Bueno, los que están a la vista no necesitan anteojos. Yo tengo 4 días aquí y esa es la verdad del Darién, porque se sufre para tener una mejor vida. El sitio donde se encuentra William es el Tapón del Darién, catalogada como la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Haitianos, venezolanos, cubanos y sudafricanos hoy deciden pasar por este terrible tapón de selva natural plagada de jaguares, pumas, gigantes cocodrilos, la leishmaniasis y enfermedades tropicales que en realidad solo quien siente la necesidad de sobrevivir se atreve a internarse en esta selva, a la que entran muchos y solo unos pocos logran atravesar buscando el famoso sueño americano. De las que están perdidas. De todo el país llegan a Necoclí, en el departamento de Chocó, y de ahí, una vez descansan, comienza el suplicio de caminar en barro, atravesar ríos, cascadas, peñascos, travesía a la que se someten hasta niños, como se observa en este video. Vamos a seguir, allá van niños, miren, con sus padres. En lo que va del año 2022 es importante destacar, conforme a la autoridad panameña migratoria Senafrón, encontramos que hacia el Darién han transitado aproximadamente 19.000 personas, de los cuales el 25%, estamos hablando de un equivalente de 4.700 personas, son niños, niñas o adolescentes. Son los humanos los que deciden atravesar la naturaleza, pero es esta la que cobra su invasión. Terminan en mandíbulas de los grandes caimanes. La selva del infierno, como es llamada, es aprovechada por narcotraficantes y coyotes que se lucran de la necesidad de migrantes que duran hasta 15 días tratando de pasar 60 millas del tapón, habiendo pagado en casos hasta $100 por persona. Bueno, mi gente, aquí informándole, aquí estamos en el campamento, no el campamento, lo que pasa es que no pudimos pasar, subir la montaña de la Llorona y nos tocó quedarnos acá, acampar. Acá nos tocó quedarnos a acampar a orilla de este río, ¿sí? William, quien pedía ayuda, como lo mostramos al inicio del informe, no lo logró. Ayer llegamos, estaba un señor acá que ya tiene 15 días que lo... O sea, me imagino no tenía fuerzas para seguir, aquí lo dejaron abandonado a sus familiares. El señor hoy vinimos y el señor hoy amaneció muerto. Su cuerpo cansado, sin fuerzas, se quedó atrás. Se quedaron ilusiones, quizá una familia que lo esperaba del otro lado o alguien que esperaba que William cruzara para que enviara recursos a sus familiares en Venezuela. Con tu permiso, hermano, vamos a informar a tu familia que bueno, que aquí
Aquí está tu cuerpo. Que Dios te tenga en su santa gloria, hermano. Mi respeto. Es la cruel y triste realidad de estas historias de cuerpos fallecidos que se encuentran en el tapón del Darién, una región dominada por el clan del Golfo, coyotes que violan a las mujeres, que roban lo poco o mucho que llevan las personas, que lo único que buscan es una mejor vida, pero que en su intento solo llegan al más allá. No es fácil, mi gente, no es fácil. No piensen que es fácil, no piensen que esto es un juego. Y bueno, igual vamos a seguir, allá van niños. Se calcula que solo en lo corrido del año han cruzado por la selva del Darién 35.000 migrantes en busca de un nuevo futuro. Este es Freddy Alexander Lira. Sus familiares lo buscaban en Venezuela, pero compatriotas lo encontraron tratando de atravesar el tapón del Darién, luchando por su vida, y tampoco lo logró. Y frente a este preocupante panorama que se presenta en las fronteras de Colombia, se hace un llamado urgente al nuevo gobierno y al Congreso, que se posesiona el próximo miércoles, para establecer políticas migratorias eficientes y preventivas. Colombia ya tiene 2,2 millones de migrantes venezolanos que han llegado al territorio nacional, convirtiéndose, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en el país con más ciudadanos venezolanos. Según los senadores, el nuevo gobierno tendrá el reto de implementar la ley migratoria a fin de garantizar la protección y los derechos fundamentales a esta población. Normalizar de la manera mucho más ágil y garantista posible a aquella población que decida quedarse en Colombia, convertir la migración en una oportunidad de enriquecimiento de la sociedad colombiana, como ha ocurrido con otros fenómenos migratorios en otras partes del mundo. Coordinar y articular esfuerzos a nivel internacional para seguir apoyándolos es otro de los temas en que se debe continuar trabajando. Se tiene que hacer un trabajo donde se logren consolidar posturas regionales, no solo de Colombia, sino de otros países, y adicionalmente se tienen que explorar medidas, porque normalmente los países no tienen la capacidad para brindar la atención a los migrantes. Para expertos, el permiso de protección temporal implementado por el actual gobierno fue una medida oportuna para regularizar a los inmigrantes y permitirles el ingreso a la formalidad laboral. Sin embargo, siguen existiendo retos en el tema de migración transitoria. Otro de los retos que también se tienen están relacionados con la situación de tránsito de Colombia, en donde estamos teniendo todavía unas condiciones de personas que están viniendo desde el sur para llegar hasta Norteamérica. Bogotá, norte de Santander, Antioquia y Atlántico son las regiones que más han recibido migrantes venezolanos, por lo que, según expertos, las acciones tienen que articular a los entes territoriales para lograr su efectividad. Cerca de 5.000 familias en el Chocó atraviesan una situación crítica a causa del invierno. Están sin víveres y no tienen dónde dormir. Buscan ayuda del gobierno nacional y local. Las autoridades de socorro civiles, militares y de policía están acuartelados y en alerta de emergencia por la ola invernal en el Chocó. Como nunca antes en la historia reciente del departamento de Chocó, al menos 4.500 familias, cerca de 20.000 personas, están damnificadas y en estado crítico de supervivencia por la ola invernal que provocó el desbordamiento de los principales ríos del departamento. La emergencia ha generado inundaciones de hasta 1 metro de altura en algunos corregimientos. Y decirle al gobierno nacional que se pongan la mano en el corazón, que nos den un gesto de que quieren a estos chocuanos, a estas chocuanas que hoy están padeciendo por estas inundaciones. Los campesinos perdieron incalculables hectáreas de cultivos de pancoger, enseres y animales de corral. Para ellos su todo, pues vivían de la venta e intercambio de estos productos, ahora no tienen nada. El municipio del Medio Baudó es uno de los más afectados, reportando 1.400 familias damnificadas que serán reubicadas en albergues temporales mientras baja el nivel de las aguas. Cultivo de acá, arroz, todo se perdió, maíz, de aquí para abajo ustedes van para Orochocó y maíz que ya estaba quemando, está todo tirado así en el suelo, porque Orochocó está más inundado que este ahorita, porque este ya está seco. Ya mi Sará secó. La capital del departamento de Chocó reportó 30 barrios afectados por las lluvias. Los organismos de socorro recomiendan estar alerta ante posible aumentos de las afluentes. En una completa tortura se convirtió pasar por la vía panamericana entre Ibagué y Cajamarca en el Tolima, por donde pasan todos los productos que salen de Buenaventura para el centro del país. Horas y horas de espera, encarecen fletes, afectan el turismo y en general la economía de Colombia. Llueven críticas a la concesionaria y a la ANI.
Hace más de 2 meses, una parte de la vía Ibagué a Cajamarca sufrió pérdida de la banca, dejando incomunicado por varios días el centro y el sur del país. Esto por una falla geológica que se empeoró con las lluvias. Aunque se reparó parte del tramo, después de más de 60 días, el paso por esta vía principal sigue siendo un dolor de cabeza para quienes la transitan. Hemos estado nosotros los transportadores hasta 12 horas en el paso de Cajamarca a Ibagué. Uno llega aquí al Parisiga, duramos hasta 5, 6, 8 horas ahí parados. Llegan niños, llegan pasajeros de la tercera edad. Nos encontramos en el kilómetro 63 más 100 metros, específicamente en el tramo en donde hace un par de meses se fue la totalidad de la banca. Aunque se han hecho algunos arreglos, pues parecen no ser suficientes y esto hace que solo haya paso por un solo carril y pues que la gente se vea metida en trancones durante horas y horas. Por esta situación ha llovido críticas a la APP JICA y a la ANI. Los habitantes de la región aseguran que los problemas de la vía vienen hace más de 14 años atrás y se hubiesen podido evitar. En compañía del concesionario encargado hubieran prestado atención cuando las comunidades empezaron a dar a conocer esta falla geológica, hoy en día no estaríamos en este problema tan complejo. El arreglo que se hizo hace 2 meses, hasta ahora no sirve para nada, porque miren las cuarteaduras que se encuentran aquí en la carretera. Aquí hay una tronera más o menos que va pasando por debajo de la carretera. A desprender este muro queda hacia la parte de abajo. Senadores aseguran que esta situación deja ver que las concesiones viales en el país requieren mayor vigilancia. En oportunidades tiene que ver con inclemencias de la naturaleza, cierto, pero con mucha frecuencia tiene que ver con la falta de mantenimiento a cargo de las concesionarias. Para ahorrar recursos y engrosar pues sus ganancias, se omiten acciones de mantenimiento y de mitigación. Según la concesionaria, el próximo martes 19 de julio empezarían las obras de mantenimiento en el tramo afectado. El país está en alerta ante la falta de UCI pediátricas. Las enfermedades respiratorias están disparadas y la capacidad hospitalaria no está preparada para enfrentar la demanda de cientos de menores afectados en todo el territorio nacional. Este es el panorama de las unidades de cuidado intensivo pediátricas en el Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué. 100% de ocupación de la capacidad instalada en la UCI adulto y UCI pediátrica, teniendo pacientes en el servicio de urgencias a la espera de ser ubicados. Situación que también se presenta en otras regiones del país. En la actualidad, el Hospital Pablo Tobón Uribe dispone del 20% de la totalidad de sus camas, que son 550, es decir, más de 100 camas destinadas a la atención de niños con enfermedades severas. Actualmente la ocupación de camas UCI en la red privada está sobre el 85% y en la red pública aproximadamente sobre el 61%. Según el Instituto Nacional de Salud, el 42,2% de personas que están siendo atendidas en unidades de cuidados intensivos por esta causa son menores y la red hospitalaria no está preparada para la atención de alta complejidad. Vimos cómo se reconvirtieron muchas camas pediátricas en camas de atención para pacientes COVID. Y esas camas no han vuelto nuevamente a ser pediátricas. Eso disminuyó la capacidad que tenemos de atención de muchos de estos pacientes. Las UCI de nuestras regiones, de los departamentos y municipios de Colombia están saturadas. Quiero hacer un llamado a las Secretarías de Salud de Colombia para que por favor redoblen los esfuerzos y el sistema de prevención y vacunación se haga efectivo en todo el país. Expertos aseguran que es necesario establecer políticas públicas para solucionar esta problemática de atención en los menores de edad. Y también hay alerta por el aumento de casos de desnutrición infantil en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, en las últimas semanas, 11 menores de 5 años han muerto por esta causa, triplicando la cifra presentada el año pasado. Un informe del Banco Nacional de Alimentos prendió nuevamente las alarmas sobre la situación de desnutrición infantil. De acuerdo con este estudio, este año en la región Caribe han fallecido 114 niños por esta causa. Estamos ante la urgencia de garantizar la seguridad alimentaria de nuestros niños. Reactivar la economía de nuestro departamento debe ser una prioridad para que las mejoras en la calidad de vida de nuestros habitantes sean evidentes. Esta problemática se ha agudizado luego de la pandemia. Según la encuesta Pulso Social del DANE, antes del COVID-19, el 89,5% de los colombianos consumía 3 comidas al día. Ahora, ese porcentaje está en 69,5%, lo que se refleja en el estado nutricional de los menores.
En este año el incremento ha sido más del 29%. Más de 560.000 niños están sufriendo de desnutrición infantil. En 32 departamentos, 26 tienen esta afectación nuestros niños. Para expertos, la desnutrición es causa de múltiples factores, como el hambre prolongada o la falta de acceso a alimentos, falta de acceso a los servicios de salud, a agua potable, y la formación y la educación de la madre son claves. Para atacar esta situación, desde el Senado se viene trabajando en varias iniciativas. Leyes como la estrategia de Cero a Siempre, de la cual fui ponente, y la ley de antidesperdicio de alimentos, de la que fui autor y ponente, que crean una política contra la pérdida de desperdicios y alimentos, las cuales buscan avanzar en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Si bien tenemos marcos legales, políticas públicas, necesitamos acciones pertinentes y eficaces. La brecha en seguridad alimentaria también tiene rostro regional. Desde el Congreso de la República debemos hacer un pacto social por la niñez y luchar contra el hambre. Crear planes y proyectos y destinar más recursos para trabajar en favor de la salud y la nutrición infantil es el llamado de senadores y expertos a las autoridades nacionales y regionales. Debido a la situación económica que estamos viviendo, crece el temor por una recesión global que está frenando las economías en el mundo. ¿Cómo afecta esto a Colombia y qué repercusiones tendríamos? En la siguiente nota les contamos. Son varios los factores que hacen prever a los analistas financieros que habrá una recesión económica mundial. El primer síntoma, aseguran, es un aumento global de la inflación en la mayoría de los países, empezando por Estados Unidos. También está afectando a Europa, Latinoamérica y Asia, pero no es el único ingrediente. La alta inflación afecta al consumo, el incremento en las tasas de interés afecta a la colocación de crédito, la guerra en Ucrania afecta al crecimiento en Europa. También el confinamiento en Asia afecta su crecimiento y todo eso mezclado pues genera una expectativa de desaceleración y de menor crecimiento global. Una recesión en los países desarrollados afectaría a Colombia, ya que son nuestros principales socios comerciales, es decir, a quienes se les venden los productos. El inicio del año 2023 podemos anticipar que las cifras de crecimiento y de empleo no sean tan buenas en Colombia. Para los analistas, el asunto de la inflación es un tema de atención urgente, ya que afecta profundamente a las economías y la única herramienta que tienen los bancos centrales de cada país para tratar de controlarla es subir las tasas de interés. Tenemos no muchas herramientas para contener un proceso de inflación estructural como el que les estoy describiendo y muy seguramente vamos a continuar por lo menos 12 meses con un problema inflacionario delicado. Colombia, para no salir tan afectada, debe bajar la inflación, que hoy está en 9,6%, la más alta de los últimos 22 años, y que el precio del petróleo, principal producto de exportación, se mantenga en un valor alto, lo que amortiguaría la recesión en el país. ¿Cuáles son las causas para que el dólar esté al alza? ¿A quién beneficia y a quién afecta? ¿Hasta cuándo seguirá la volatilidad del precio? ¿Y cuáles son sus efectos en la economía del país? Estas son algunas de las preguntas que hoy se hacen los colombianos ante el aumento desbocado de la divisa. Un dólar por encima de los 4.500 pesos es un factor determinante en la economía colombiana. Varias son las causas externas que hoy tienen disparado el precio de la divisa. La primera, la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que mientras siga el bloqueo de alimentos y la demanda crezca, seguirán subiendo los precios. Colombia, que es un importador neto de alimentos, tiene que pagar más por esos alimentos que importa y por lo tanto necesita más dólares. Otro factor externo que afecta la tasa de cambio es el precio internacional de los hidrocarburos. Ha bajado de $130 a $100 barril. Eso significa que los exportadores colombianos están recibiendo menos dólares, quiere decir que hay menos oferta de dólares. Un tercer factor es la salida de capitales hacia Estados Unidos por causa de la inflación y la subida de las tasas de intereses. Está haciendo de que los capitales que llegaban a América Latina en general ahora se dediquen y se vayan a los Estados Unidos en busca de mayor rendimiento. Los más beneficiados con la subida de la divisa son los exportadores, ya que por cada dólar que reciben por la venta de sus productos en el exterior, obtienen más pesos colombianos. Para los importadores el efecto es el contrario, tienen que pagar más por las compras que realizan. En la medida en que el precio del dólar sube, los productos importados se hacen más costosos y esto se traduce en el aumento de la inflación, resintiendo el bolsillo de los colombianos.
Todo el resto de la economía claramente se va a ver perjudicada, precisamente todos los que son bienes importados van a subir de precio inmediatamente, como son todos los productos tecnológicos, televisiones, celulares, todo lo que sea importado va a subir de precio, y lógicamente todos los productos que tengan insumos importados. A nivel local, aseguran los analistas, hay algunas prevenciones por los anuncios del futuro gobierno que están afectando la devaluación del peso. Uno de ellos es la reforma tributaria. Ante esta situación, desde el Congreso le piden al presidente electo dar tranquilidad a los mercados. Yo creo que hay que adelantar, no esperar al 7 de agosto. Yo creo que el presidente Gustavo Petro debe de acelerar estos espacios de diálogo con el gobierno de Estados Unidos y por supuesto dar tranquilidad. Y yo creo que esto impactaría de manera positiva en que el dólar comience a bajar y comience a estabilizarse. Hay que pedirle a la Junta del Banco de la República que salga a vender dólares, así como lo han hecho en anteriores gobiernos. Es importante que en este momento la Junta también actúe, que no solamente sea con tasas de cambio, sino que también la venta de dólares puede ser muy importante para ayudar a paliar esta crisis que tenemos con el dólar. Expertos aseguran que no es sano que el precio del dólar se dispare o se descuelgue sin ningún tipo de control, pues la estabilidad de la economía estaría en riesgo. Le damos la bienvenida a la agenda ambiental de Carol Dow. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Alrededor de 800 millones de personas en el mundo sufren por el hambre y la escasez de alimentos. En América Latina, más de 56 millones de personas se encuentran en esa condición y las cifras han venido en aumento. En Colombia se trabaja en acciones que permitan erradicar este mal de manera sostenible. El hambre en el mundo va en aumento. 828 millones de personas a nivel mundial están en situación de subalimentación, es decir, que tienen hambre. 56 millones en América Latina y en Colombia 4.2 millones de personas. ¿Y qué significa que tengan hambre? Pues que no cuentan con una dieta suficiente para tener una calidad de vida óptima. El hambre y el cambio climático tienen más relación de lo que pensaríamos. Todos los esfuerzos para el abastecimiento de alimentos y para cumplir con los compromisos de exportaciones tocan nuestra riqueza natural. Si no tomamos medidas asertivas para cuidar nuestros suelos, nuestro recurso hídrico, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros bosques, pues realmente vamos a estar en deterioro de los recursos. El cuidado del agua es fundamental para el desarrollo del país, para la sostenibilidad y subsistencia. Los derechos del agua tienen que aprobarse. Ojalá en este récord que vamos a tener en el Congreso de la República, porque sin agua no hay alimentación. Ante este panorama, el Frente Parlamentario contra el Hambre, integrado por 31 representantes a la Cámara y 17 senadores, y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, trabajan para direccionar políticas que permitan erradicar el hambre y mitigar los efectos del cambio climático. Los contenidos que ellos traen, académicos, científicos, técnicos, sirven de insumo para la elaboración de ponencias o de proyectos o de trabajos internos dentro de las bancadas y dentro de las comisiones. Especialistas resaltan que del cuidado de nuestros recursos naturales y de acciones precisas en la lucha contra el calentamiento global depende nuestra seguridad alimentaria y desarrollo. La pandemia y otras enfermedades que por estos días ocupan las salas de urgencias y demás centros de atención en salud han dejado un gran número de residuos que parecerían desechables. Pues bien, Pienso en Verde es un gran ejemplo de cómo aprovechar y transformar batas médicas en nuevos artículos de uso cotidiano. Poner a volar la creatividad también es un aliado en la lucha climática. Todos esos residuos textiles que las empresas generan, nosotros los aprovechamos. ¿Cómo? Los transformamos a través de nuestros procesos de innovación en nuevas materias primas que sirven para las diferentes industrias y demás, y también lo transformamos en diferentes productos. Y es así como varios emprendedores lideran procesos de economía circular. Algunos transforman batas, sábanas y demás elementos de tela quirúrgica en corbatas, gorras, bolsos, entre otros. Lo que hacemos es minimizar esos residuos que generamos, que llevamos a un relleno sanitario y que muy probablemente van a durar ahí por años, y lo que hacemos es no colapsar esos rellenos, entonces de ahí que no emitimos gases de efecto invernadero. Así se minimizan los impactos negativos del medio ambiente de los que vemos consecuencias diariamente. Ahora lo estamos viendo justamente en estas semanas con el fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña es un aumento bastante pronunciado de las lluvias
meses y ese aumento pues está afectando regiones enteras. Desde el Senado se han impulsado un gran número de iniciativas que también permiten la lucha contra el cambio climático. La ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, la ley de pago por servicios ambientales, la ley de reforestación donde podemos modificar el impuesto al carbono, la creación del mercado de unidades de valor de carbono. Se espera que en el cuatrenio que está por iniciar se dicten otras medidas ambientales correspondientes a la realidad nacional y global. Colombia pasó de una asignación de 52 millones de dólares a 64 millones de dólares para los siguientes 4 años, provenientes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Por estos días estará cumpliendo un año de entrada en vigencia de la ley de borrón y cuenta nueva, la misma que ha sacado de las centrales de riesgo a poco más de 15 millones de colombianos. Uno de sus autores, el senador Luis Fernando Velasco, deja su curul en el Congreso de la República. Una de las leyes aprobadas por el Congreso que más ha beneficiado a los colombianos es la ley de borrón y cuenta nueva, que les da una segunda oportunidad a reportados en las centrales de riesgo, devolviéndoles la posibilidad de tener nuevamente vida crediticia. Esta ley entró en vigencia en noviembre del 2021 e irá hasta octubre del 2022. Es decir, que el que quiera ponerse al día y borrar de una vez los reportes negativos en centrales de riesgo tiene 3 meses más para hacerlo. Más de 15 millones de colombianos se beneficiaron de que se borrara sus datos negativos de las bases de datos del sistema financiero. El senador liberal Luis Fernando Velasco, quien termina su periodo como congresista luego de 24 años en el legislativo al servicio de los colombianos, fue autor de leyes importantes para el país. Además de la habeas data, impulsó una amnistía a remisos que condonó las multas que tenían muchos infractores del servicio militar. Los remisos. En Colombia hay mucha gente que no podía estudiar, no podía trabajar porque no tenía la libreta militar. Bueno, gente que estaba debiendo 20, 30, 40, 50 millones de pesos, imposible pagar, terminaron con una cifra muy pequeña, menos de 140.000 pesos, pudiendo sacar su libreta militar. La ley que legalizó la venta de minutos de celular y las iniciativas dirigidas a que las regalías llegaran a los municipios y departamentos que no tenían recursos para inversión fue otra de las leyes que deja como legado este caucano por su paso en el Congreso de la República. Este lunes 18 de julio, los nuevos congresistas recibirán una capacitación sobre administración pública y la rama legislativa. La ESAP estará al frente de esta capacitación. La convocatoria es un requisito legal que deben cumplir los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara que fueron elegidos el pasado 13 de marzo. Serán capacitados por conferencistas nacionales y extranjeros sobre integridad pública, democracia y paz, lucha contra la corrupción y asuntos legislativos. Conferencistas internacionales de la talla de Oscar Oslak con el tema de democracia, Estado abierto, Claudia Poblet con el tema del lenguaje claro. Vamos a tener una conferencia muy importante sobre temas relacionados con calentamiento global. El seminario es dirigido por la Escuela de Administración Pública ESAP y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. Hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.